Buenas tardes por venir a esta presentación del libro. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a esta presentación del libro. Ahora, Derechos Humanos, Promoción y Defensa de la Dignidad, por Tirano Blanc, escrito por el doctor Hugo Saúl García, con un servidor, Pedro Callares. Nos acompaña en esta presentación el doctor Juan Acuña y el doctor Guillermo Bartolo. Buenos amigos, les agradece que hayan querido venir a presentar. Le vamos a dar la palabra al doctor Acuña para que él comience, después el doctor Gar, después hablar el doctor Ramírez y por último su servidor. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí acompañando a Pedro y a Hugo en la presentación de este importante libro y por supuesto compartir el panel con Guillermo, mi querido amigo también, y con todos ustedes. Como me han amenazado que no podemos exceder los 7, 8, 9 minutos, me voy a circunscribir a leer las palabras que preparé para la presentación, porque de esa forma sé que no me voy a exceder. Ayer lo estuve ensayando. A ver, pero con estas palabras lo que quiero hacer es resaltar dos cosas, porque hay muchísimos temas que se podrían elegir para platicar sobre este libro, porque tiene muchas virtudes, pero como no se puede hablar de todo, o pretender abarcar todo en poco tiempo sería absolutamente infructuoso, yo me quiero detener en dos cuestiones que son las que a mí me parecen más fértiles, ¿no?, desde mi perspectiva a propósito de los derechos. Y estas cosas son, por un lado, la complejidad de planos que a propósito de los derechos humanos aborda el libro, la primera, y la segunda tiene que ver con la relevancia del libro en el contexto actual. Y entonces, esto es sobre lo que voy a hablar. Esta obra, pensada sobre todo como un texto universitario, se hace cargo de la complejidad que envuelve a los derechos humanos y al derecho en general. La formación de ambos, de los autores, les permite descubrir y transitar los diferentes niveles de análisis que demandan los derechos humanos. El plano filosófico, el teórico, el semántico, conceptual y por supuesto el propiamente jurídico. Todos estos planos, y esta es la gran virtud para mí de la obra, son hilvanados de una manera muy compleja, pero al mismo tiempo muy prístina. El prisma que considera la multiplicidad de planos implicados en el estudio de los derechos humanos permite fertilizar y tonificar el análisis particular en cada uno de los planos subsiguientemente estudiados. Para entender este proceso de fertilización entre planos, podríamos explicarlo de la siguiente manera. Y es desde la óptica de un concepto que en materia de derechos humanos es muy relevante, y es el de la plenitud deóntica. Es decir, la búsqueda de opciones institucionales que permitan ampliar la tutela de los derechos. Una de las formas de lograr ese objetivo, el de la plenitud deóntica, es ampliar la nómina de bienes protegidos a través de los derechos. Esta es una manera que de ninguna manera es lineal, tampoco es regular o consistente, y por supuesto experimenta resistencias. La otra manera es justamente el abordaje complejo de los planos que intervienen en materia de derechos. Y aquí también hay muchas resistencias que solo pueden ser abatidas en cierta medida al adoptar un punto de vista complejo como el que adoptan los autores. Y este punto de vista tiene que ver con asumir que el proceso expansivo de los derechos no solamente nos obliga a adoptar una nueva semántica acerca de los derechos, sino también una nueva sintáctica y una nueva pragmática. La vieja sintaxis desarrollada en términos de derechos individuales, afectaciones claras, certeras y presentes, sobre bienes individuales y modos de adjudicación simple, debe dar paso a una nueva,
que se concibe en términos de derechos de titularidad colectiva, de afectaciones previsibles y futuras, indicando que el presente es una dimensión del futuro, sobre bienes comunes y sobre formas de adjudicación normalmente policéntricas. Pero también ha cambiado el espectro semántico de cada uno de estos términos. Sobre esto, todo sobre esto, cuyo conocimiento y aceptación se basa la comunicación jurídica en todos sus planos, es condición necesaria para la pragmática del derecho, es decir, para su efectividad. Los problemas sintácticos, semánticos, pragmáticos aludidos, o bien, para decirlo en términos más sencillos, los problemas de orden, sentido y efectividad impactan en las garantías institucionales y son capaces de brindar a los derechos. Este libro produce una aportación desde mi perspectiva fundamental en este sentido. Sobre la otra virtud, ¿no?, las que se generan a partir de asumir un prisma complejo, podríamos estar horas platicando, pero ahora me gustaría detenerme en la segunda cuestión. La segunda gran aportación de este libro es que asume sin ningún tipo de ambaje, prurito o timidez la irresoluble relación que existe entre derechos humanos y ética, o entre moral y derecho en términos generales, ¿no? Los derechos humanos evidencian, esto se ha dicho mucho, el contenido moral del derecho y su relación con la ética. De esta forma, el derecho tiene en buena medida un rol instrumental, pues como medio para la cooperación social es dispuesto para la obtención de ciertos bienes en los cuales los derechos humanos encuentran su fundamento. El reconocimiento institucional de los derechos humanos tiene así un carácter edificador y estructural en el más profundo sentido normativo. Lo normativo no en términos jurídicos, sino en términos morales, ¿no?, puesto que los derechos determinan la praxis de las relaciones humanas y del ejercicio del poder. Pero no solo eso, determinan también las formas de comunicación, las posibilidades de regulación de las relaciones entre personas, los límites a la imposición de la coacción, y así son guía y límite para el ejercicio del poder. Los derechos humanos determinan las posibilidades de la positividad, es decir, de la legalidad, o bien, para decirlo en términos más claros, de la política y del derecho en sí. Esto es algo que el libro evidencia de una manera, yo diría, casi irresistible. Si alguien se resiste a entender la necesariedad de esta relación, después de leer el libro, lo entiende con mucha pasividad. Asumir entonces esta relación es posible porque de manera previa se asume la conexión entre el mundo de la moral, el mundo de la política y el mundo del derecho. Esta intrínseca relación es evidenciada por los autores cuando, al inicio de su libro, por ejemplo, refieren la relación entre Estado de Derecho y derechos humanos. El Estado de Derecho, sostienen, es una categoría que propicia el encuentro entre legalidad y legitimidad, y ese encuentro se da a partir de los derechos humanos. Ahora, esta conexión normativa, que además está llamada a tener también profundas consecuencias epistemológicas, es sumamente relevante para la toma de posición de los tiempos que vivimos, ¿no? Y ahora, aquí ocurre algo curioso en el libro, tal vez es donde yo plantearía una divergencia, y es que en diversos pasajes del libro los autores identifican, digamos, esta cuestión acerca de la manera en la que la legalidad a veces consume a la legitimidad como un rasgo del presente, ¿no?, que consistiría en sus palabras en que hoy la legitimidad del poder se identifica con la legalidad, es decir, que el poder es legítimo cuando es acotado por una norma jurídica vigente. Claro, nosotros sabemos que esto siempre es insuficiente, porque quien se da las normas es quien tiene que hacerlas cumplir, las tiene que obedecer. Este es el problema del positivismo, ¿no es cierto? Ahora, los derechos humanos nos permiten evitar esa reducción. Efectivamente, hubo un tiempo no muy lejano en el que la identificación entre validez y vigencia diluía la validez normativa en la vigencia positiva. Esto es algo a lo que los autores se refieren en términos presentes. Y aquí es donde yo quisiera plantear mi divergencia, pero que solo es aparente, ¿no? Creo que desde hace
algunos decenios. De hecho, tal vez el annus mirabilis de esto es justamente el punto en el que su libro empieza, 1948, ¿no? A partir de ese momento, esta relación entre legitimidad y legalidad empezó a estrecharse cada vez más, ¿no? Y en esto es en lo que podemos estar todos de acuerdo. Para ponerlo en términos que todos entendamos, a partir de ese momento empezamos a asumir que la validez formal no explica la validez per se, que hace falta una validez sustantiva, material, ¿no? Que justamente se puede asumir a partir de entender la relación entre moral y derecho. Y esto es algo que a veces entendemos como una característica del derecho presente. De hecho, lo es. Y la diferencia que yo plantearía con ellos, o por lo menos simplemente lo que yo acotaría, es que en realidad esa cercanía entre validez formal y validez sustancial, entre validez y vigencia, hoy por hoy, por lo menos yo siento, está empezando a expresarse de nuevo. Es decir, hoy por hoy ya no existe un acuerdo, y esto hasta da miedo decirlo, pero ya no existe un acuerdo tan claro acerca del rol que los derechos humanos deben jugar respecto a la política. Durante mucho tiempo, la política, por las razones que ustedes quieran, tal vez no las más moralmente correctas, si se quiere, tal vez por conveniencia, la política aceptó los límites de los derechos. Es más, tal vez la política aceptó que respetar los derechos les resultaba conveniente. Y no importa a veces por qué hagan las cosas, lo que importa es que las hagan bien. Y durante mucho tiempo esto se reflejó en cambios institucionales. Solo por poner dos ejemplos: la positivización de los derechos en las constituciones y la generación de mecanismos de justicia constitucional para hacerlos efectivos. Todo eso pasó porque en un momento la política quiso que pasara. Y con esto voy cerrando. Lo que me parece que pasa hoy en día es que, como se ha resquebrajado el acuerdo acerca de la centralidad de los derechos, o se está resquebrajando, tal vez por impulso del populismo que pretende que la política o que el derecho se subsuma en la política, hoy por hoy ese acuerdo se está resquebrajando. Por ello me parece que es urgente leer libros como este, porque no todo libro de derechos humanos, recuerda acerca de la necesariedad de esa relación entre moral, derecho y política, en donde los derechos humanos juegan un papel absolutamente central. Y son los derechos humanos los que pueden evitar eventualmente que la política engulla al derecho, que la política reduzca al derecho a sus propios vectores, a sus propias formas de validez, por así decirlo. Y este libro nos da todas las cosas para resistir esas ideas fundamentalmente. Y me parece que en el contexto actual de México, esta idea es absolutamente relevante, para que tenga sentido, entre otras cosas, la misma idea de democracia, que es la que a veces se enarbola justamente para que la política engulla el derecho. Pero bueno, así que felicidades y muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Muchas gracias a los autores, a Pedro y a Hugo por la invitación. Muchas gracias por esta espléndida presentación. Muchas gracias. Para hacer un buen libro hace falta un tiempo prodigioso y la paciencia de un santo, decía Voltaire. Me da mucho gusto estar con ustedes para presentar derechos humanos, promoción y defensa de la dignidad de los conocidos juristas y filósofos del derecho Pedro Pallares y Hugo Saúl Ramírez García. Primero por la amistad de ya algunos años que nos unen, algunas décadas, y sobre todo por el contenido muy vigente que este libro propone. ¿Se escucha bien? John Steinbeck ha dicho que por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo. Los datos en México están lejos de ser halagüeños. Falta mucho por hacer en generar un ambiente cultural que propicie el auténtico espíritu de enriquecimiento personal que la lectura fomenta.
Por eso, a pesar del ruido que estamos viviendo en la presentación de un libro, la FIL es un oasis en este desierto en el que vivimos. Enhorabuena por eso a estos dos y queridos amigos y profesores de la Universidad Panamericana que tienen a partir de 2021 la primera edición de Tirant Blanche de este libro Derechos Humanos. En números, editada en 2021 y presentada 3 años después por motivos pandémicos. 463 páginas, 16 capítulos. Aunque viven en ciudades distintas, aunque viven en ciudades distintas y tienen muchas diferencias en su carácter y vida, ambos autores coinciden en ser profesores universitarios, con perspectiva jurídica y filosófica clara y coherente, cultos, estudiosos y conocedores de las resoluciones de los tribunales y organismos vinculados a los temas que tratan, profundamente preocupados por la generación de conocimiento y la formación de sus alumnos en la verdad. Esa multiplicidad de casos analizados a través del texto ayudan a que el lector pueda relacionar con los hilos conductores teóricos que proponen los autores. El texto es fluido, interesante y homogéneo. No se nota que está escrito por 2 personas, a menos que los conozcas muy bien. Y entonces sabes que no podía haber un libro de Hugo Ramírez sin alguna referencia a su querido maestro Jesús Ballesteros, o un apartado que explique con detenimiento cuál es la estructura del método IRAC diseñado por el doctor Pallares. Y entonces nos reverbera en la mente aquello de issue, rule, argument or application, conclusion. Alguno podría preguntarse, y además con cierta razón, ¿otro libro de derechos humanos? Y es que la cantidad de literatura que se produce sobre el tema es enorme, y las referencias a los derechos humanos en muchas ocasiones... ¿Sí bien? ¿Sí bien? En muchas ocasiones han perdido su razón de ser. Algunas menciones a los derechos humanos son utilizadas en otros textos como moneda de cambio para justificar casi cualquier cosa, con argumentos sofistas y paralogismos. Si yo quiero convencer a alguien de un disparate, lo puedo disfrazar de derecho humano y parecería que casi de inmediato se hace realidad. Justamente por eso, este texto es indispensable para los universitarios. Y cuando digo universitarios me refiero a los alumnos y a los profesores por igual. Y yo diría para todos, porque los derechos humanos son de todos y nos interesan a todos y a cada uno de nosotros de manera personal. Para no solo describir la regulación normativa de los derechos humanos, ahora sí, la iuspositivista y no justamente la sensata o material a la que se refería Che, sino para entender qué son, cuál es su fundamento, qué cosas son, cuáles no son derechos humanos, aunque puedan ser disfrazados como tales. Pedro Pallares y Hugo Ramírez, a través del texto, confrontan al lector para comprender la relevancia del conocimiento de los derechos humanos y su fundamento, describiendo y analizando y entrándole a la pregunta profunda de qué es eso, a lo que llamamos dignidad de la persona humana, que es tan difícil de definir. Lo hacen además de una manera inteligente y dialogante, asumiendo con una postura valiente su posición clara en los temas controvertidos, en las que la mayor parte de los textos suele simplemente huir. Ya vamos a entrar a los temas debatibles, mejor no asumo postura, simplemente señalo las diferentes posiciones. En este texto encontraremos una clara posición de los autores, argumentada y razonada en cada uno de los temas. La cita de D'Agostino lo pone de manera lapidaria. El derecho no debe nunca más dejarse identificar o reducir a la mera fuerza. Ningún ordenamiento jurídico debe nunca más ver como extrañas las razones de la ética, sino que por el contrario debe asumir en su fundamento el reconocimiento de la dignidad del hombre. Ramírez y Pallares nos preguntan, te preguntan, ¿cómo amueblar la cabeza para no decorarla con clichés en materia de derechos humanos? Aludiendo a Habermas,
nos proponen que esto solo se puede lograr reflexionando sobre el mensaje radical de carácter ético que acompaña a los derechos humanos para integrarlo a la prosa jurídica. Esto se da cuando los actores relevantes adquieren herramientas para fundamentar sus convicciones con mentalidad crítica y pensamiento serio, dando perspectiva y buscando que los seres humanos todos seamos personas solidarias y que sepamos querer. A veces los textos parecen querer apantallarnos con la erudición. En este caso hay erudición, pero no está diseñada para apantallarnos. No importa si las referencias son a Platón, que coloca a Sócrates bajando al Pireo, Eichmann, descrito por Kant, D'Agostino, Kelsen, Nervada, Bobbio, Rodrigo Guerra, Charles Malik, uno de los admirados de Pedro Pallares, Hans Ameta, Jacques Maritain, Villoro, Ollero, Nozick, Dworkin, Yepes, Nino, Fioravanti, Kant, Phillips, Yepes, Haberman, Tucídides, Encarnación Fernández, Jesús Ballesteros, Adela Cortina y muchos otros. Las citas a estos textos clásicos o significativos se plantean siempre con un propósito de ilustración, aclaración y formación, en un contexto que facilita al lector en el trayecto para comprender mejor cada uno de los temas abordados. Yo he usado este libro en varios de mis cursos, particularmente al tratar de exponer la génesis y status cuestiones del sistema universal de los derechos humanos a estudiantes de maestría. El texto resulta siempre agradable a la lectura, comprensible y despierta en mis estudiantes interrogantes significativas que luego pueden fomentar debates interesantes, constructivos y propositivos. Por ejemplo, para complementar y contrastar con los textos de Thomas Bergenthal en el mismo tema, que fuera presidente de la Corte Internacional de Justicia, o de Malcolm Shaw en los apartados que se refieren a este tema. Lo mismo ocurre con las centenas de referencias a resoluciones de organismos especializados y tribunales, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos, donde cada caso referido tiene un claro propósito pedagógico. El análisis de los derechos humanos en el marco del Estado de Derecho, ya lo mencionaba el Che, no se hace solo desde su legalidad, sino también desde su legitimidad. Además, la reflexión en torno a cada derecho se hace desde dos perspectivas que tienen estos y que son, por supuesto, complementarias. Por una parte, la función emancipadora de los derechos humanos, que resalta la autonomía de la persona, pero a veces deja de lado la vulnerabilidad. Y por otra parte, la función protectora, que se refiere justamente a la protección de aquellos que son particularmente vulnerables. Todo el texto reconoce que la persona es autónoma, pero también vulnerable. Los derechos y las herramientas procesales para hacer efectivos estos derechos humanos deben cuidar de ambos aspectos, porque reducirlos a una de esas solas aristas en el fondo erosiona su esencia. El libro muestra un equilibrio entre estas dos funciones de los derechos humanos, asumiendo siempre una postura clara, sustentada y reflexiva. El texto también reconoce que el respeto a los derechos humanos no es un tema gubernamental exclusivamente, sino por el contrario, como sociedad, cito a los autores, construimos el bien común y la cultura desde el respeto y la promoción de la dignidad de la persona. Hugo Ramírez y Pedro Pallares se refieren a los derechos humanos y a la dignidad de forma inteligente, pero también inteligible, generando vasos comunicantes con las diferentes posturas y buscando fomentar diálogos en la búsqueda de la verdad. Se imaginan nuevas soluciones, no solo por creatividad, sino porque la verdad debe siempre buscarse desde lo que somos y el tiempo en el que vivimos, sin desentenderse del mundo. ¿Vale la pena tener y leer naturalmente este libro? Pregunto. Yo creo que sí, y Jesús Marxamalo lo ratificaría. ¿Alguna vez te ha tocado que llegue alguien a tu biblioteca, a tu oficina, y te dice, oye, me prestas el libro aquel que me mencionaste que era súper útil y que tú sabes perfectamente dónde está, y cuando vas a buscarlo en el sitio donde tendría que estar en tu biblioteca, pues ya no está? ¿Qué les ha pasado o no les ha pasado? Bueno, yo creo que hay unos libros que tienen voluntad propia y que eligen extenderse precisamente cuando son más buscados. Marxamalo dice en el libro Tocar los libros, que los libros, cito textualmente, hablan del carácter, los intereses y la personalidad de sus propietarios.
pero también la forma de ordenarlos aporta datos significativos. Marchamalo dice que hay dos tipos de actitudes dependiendo de cómo se afronte el asunto. Hay lectores que mantienen un orden en sus bibliotecas y los hay que prefieren que los libros campeen a sus anchas y acaben encontrando su propio acomodo con el riesgo que implica encontrárselos finalmente en la bañera. Me parece que Marchamalo se equivoca. Hay un tercer tipo de propietario, los que como yo, cuando buscamos el libro que vamos a presentar en la FIL, quisiéramos tener una biblioteca ordenada, pero con el paso de las lecturas, consultas, clases, charlas, alegrías y corajes, los libros, como nómadas irredentos, terminan mudándose, ahí donde quieren ir, para generar un delicioso caos bibliófilo que irradia de alguna forma extraña paz y armonía. Compren el libro, pero no les garantizo que lo encontrarán el día que lo busquen. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, doctora Acuña, doctor Gat, por haber aceptado presentar esta obra. Los hemos convocado precisamente por eso, porque no solamente son amigos entrañables, también son tal cual, son cómplices en estas itinerarios intelectuales, en estas aventuras del pensamiento. Con ambos, con Guillermo, con Juan Manuel, me une solamente esa amistad, sino también ese itinerario de pensamiento conjunto, de comprensión de la realidad comprometida. Y bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber aceptado estar con nosotros esta tarde. Igualmente muchas gracias a Pedro, que pues más que cómplice, pues ya es coautor intelectual, autor material del delito de pensar en estos tiempos. El libro que presentamos hoy es un texto que sí tuvo un primer momento, una primera época, justo apareció en una primera versión unos cuantos meses antes de que se publicara la reforma al artículo primero constitucional del año 2011 y que pues, incorporaba a México de una forma mucho más decidida en el contexto de aquellos estados que se tomaban en serio, pretenden tomarse en serio la dignidad de la persona y constitucionalizar a la persona, hacerla el centro de la actividad pública, hacerla el centro de la actividad del Estado y hacerla en definitiva el centro de una reflexión en torno a la teoría de la justicia, o a lo que sería justo en una sociedad. En ese momento pues nos quedamos siempre con el prurito de y si nos hubiéramos esperado un poco para incorporar lo que decía la reforma, no fue viable, pero llegó un segundo momento, el de Tirando Blanco, en el que se retoma el texto, se retoma el libro, pero para precisamente incorporar todo aquello que había sucedido en los años previos, desde la doctrina, la práctica jurídica, la reflexión en tribunales, se va recogiendo en otros contextos acerca de los derechos humanos, y es precisamente lo que ahora presentamos en esta oportunidad. Es un libro que está en efecto pensado para acompañar la reflexión de profesores, de alumnos, del público en general, pero que tiene también un componente, una especie de bajo continuo en su redacción, es colocar a los derechos humanos en el centro, como decía hace un momento, de una teoría de la justicia. La reflexión acerca de lo justo ha tenido, por supuesto, una historia bimilenaria, que podemos decir nosotros, no estamos aportando la piedra filosofal, simplemente lo que hacemos es encontrarnos con un insumo que consideramos valiosísimo, que es el de pensar a la persona y su dignidad, y hacer la traducción adecuada de ese encuentro con la persona, con las personas, y traducirlo tal cual en elementos de carácter práctico, en un insumo que sea el centro, que sea el fundamento de una sociedad justa. Y en esos afanes es como el libro se fue gestando.
capítulo a capítulo pensando en apartados más filosóficos. Siempre nos faltó un apartado más histórico, eso siempre nos lo recriminamos Pedro y yo. A lo mejor habrá un momento para hacer una historia de los derechos, una historia que se haga cargo de esa reflexión filosófica, antropológica acerca del ser humano, de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo consideramos que tenemos que tratarnos unos a otros. Y también su historia institucional, la historia de las declaraciones, de los documentos internacionales que recogen esa necesidad de reconocimiento de la dignidad de la persona. Pero al mismo tiempo el libro ha tenido, como les decía, ese hilo conductor, ese bajo continuo de una teoría de la justicia basada en los derechos humanos, donde el punto clave, la piedra angular está en admitir que los intereses fundamentales de la persona son un criterio para definir lo tolerable y lo intolerable en una sociedad. Es un concepto fuerte de lo intolerable. No podemos tomarlo a la ligera. Y en el libro intentamos ofrecer insumos para identificar aquello que resulta intolerable en una sociedad, y a partir de lo cual podemos construir con el pluralismo lo que resulta tolerable, lo mejor, lo adecuado, lo justo. El libro, como ya mencionaba Guillermo, está configurado por 16 capítulos. En su primera versión básicamente era lo mismo. Se han añadido, como les comentaba, toda aquella reflexión, experiencia después de la reforma al artículo 1 del 2011, pero también tiene una serie de comentarios adicionales, una serie de apartados que digamos, abrevan de la experiencia, sobre todo docente, que en estos últimos años hemos podido ir recabando tanto Pedro como su servidor. Es un libro que pues, está puesto sobre la mesa, está listo para que reflexionemos entre todos, para que comprendamos entre todos lo que significa ser humano, lo que significa, traducido en términos deónticos, ser persona, y en definitiva lo que representa para una sociedad asumir el reto de reconocer los derechos bajo los criterios de la universalidad, la progresividad, la indivisibilidad, la interdependencia, etcétera, etcétera. Pues no me resta sino agradecerles una vez más por su presencia a la editorial Diablo Blanc, por recibir el texto, por hacerlo parte de su catálogo, este tan importante catálogo con el que nos hace pensar a todos dentro y fuera de la academia. Y pues nada, muchísimas gracias por su presencia, muy amables. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo voy a dividir mi exposición en dos secciones. La primera la vamos a llamar la utopía, y la segunda les voy a confesar mis miedos, a qué le tengo miedo. Respecto a las utopías, tiene que ver con lo que ha pasado en mi reflexión personal tras terminar este libro. 2011, la primera versión, esta versión 10 años después. Lo que me ha pasado personalmente intentando que los derechos humanos no solo sean política o argumentación jurídica, sino que estén enraizados en una clara idea de la persona que lo sostenga y que lo alimente. De hecho, toda la descripción de derechos tiene una pequeña reflexión filosófica de por qué hay un bien humano detrás de este derecho, porque es importante que esté ahí. Pero a mí lo que me pasó es que me volví en escéptico de los derechos humanos, principalmente porque todos esos procesos, cuando llegan a la víctima, parece que la víctima se queda olvidada en nombre del proceso. ¿Cuántos casos conocemos en los que los human writers citan el caso, casos que se citan mejor? O sea, por ejemplo, no es lo mismo decir parámetros de regularidad constitucional que decir parámetros de regularidad constitucional. Decimos parámetros. Casos en los que los human writers encuentran criterios que pueden lanzar en sus argumentos, pero que luego la víctima no tiene reparación. La víctima queda olvidada. Y me volví muy escéptico del movimiento de derechos humanos, y entonces hace
oye, pero tengo no solo un libro, dos podemos decir, ¿qué hago? Y alguna vez escuchando a Paolo Carrozza, que fuera en su momento comisionado de la Comisión Interamericana, él decía que se encontraban con este problema similar, pero con un problema en derechos humanos. Y él decía, mira, mientras no encontremos un vocabulario que puedan invocar las víctimas, que más o menos el que tiene el poder los voltea a ver, no dejemos de usar derechos humanos. Y creo que si hay una oportunidad, después de la reforma que hemos vivido y este cambio, esta revolución, vamos a llamarlo así, de intentar someter al poder político, y no solo al poder político, sino al partido en el poder, todo el sistema, incluido el sistema de derechos humanos, me parece que seguir creyendo en las utopías, en aquel lenguaje que pueden invocar las víctimas, ya veremos si lo dejamos en derechos humanos y algo para poder decirle al poder político, mira, no es la primera vez que alguien como tú lo intenta hacer. Y tenemos mucha experiencia de qué ha pasado cuando todo se reduce a la política y la política entendida como la administración de la fuerza. Y nos ha pasado a muchos defensores de derechos humanos, voy a defender nuestro libro, ¿sí? Como papá que presenta a su hijo y diga al Señor qué lindo eres y cómo hablas. Cuando explicamos los derechos humanos con argumentos utilitarios, me refiero, conviene, por ejemplo, defender un modelo o no de familia, porque a partir de aquí vamos a sacar ciudadanos a los que les vamos a cobrar impuestos, porque luego no podemos, si dejas a los vulnerables que los cuide el Estado, no va a haber Estado que sobreviva. Me parece que aunque ese tipo de argumentos pueda funcionar, tenemos que insistir más en argumentos deónticos, argumentos metafísicos que sustenten la defensa de los derechos humanos. Y todavía no sé cómo formularlo, pero de algún momento tenemos que recuperar la categoría, no sé cómo decirlo en términos no religiosos, del martirio. El martirio y de todos los mártires que en nombre de una verdad que transforma la propia vida están dispuestos a plantarse al poder y a decirle, no es cierto, lo comentaba con los alumnos de Guillermo hace poco. Cuando un tendero en la ex República Checa quita su letrero que dice tenderos del mundo unidos porque no está de acuerdo, comete un acto de rebeldía, el texto es de Václav Havel, el poder de los... Es un acto de rebeldía. Se corta, ¿verdad? Ya está. Es un acto de rebeldía que en nombre de la verdad que yo descubro, puedo enfrentarme al poder y perderle el miedo a morir, porque incluso en la idea de Platón acaban con lo accidental de eso y auténticamente soy yo mismo. Y creo que ese tipo de argumentación puede ser más clara, porque le tenemos que dar a la víctima, tenemos que explicar, porque la utopía no solamente es tirar al vacío. Y creo que si tenemos oportunidad de escribir algo más, podríamos escribir por ahí. Y ahora van mis miedos. Miren, yo no le tengo miedo a las cucarachas, yo no le tengo miedo a las ratas, yo no le tengo miedo a las tarántulas. Desde que tengo memoria las mato. ¿Sí? ¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a despertarme y tener que peinarme, por ejemplo. Le tengo miedo a perder el avión por llegar tarde. Tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo a quedarme sin amigos. Y sobre todo a quedarme sin amigos. Y sobre todo amigos con los que escribo. Y entonces tengo que hacer una confesión pública. Yo escribí una tesis doctoral. Tiene más o menos 800 notas a pie de página. Esas notas, cuando cito los trabajos de Hugo, en el original, en la tesis que defendí, le puse García. O sea, le volteé los apellidos de orden. García Ramírez.
Y yo hablando en la defensa de mi tesis, soy todo presumido. ¿Sí? Voy a intentar así. Muy bien. Bueno, entonces, imagínense ustedes estar defendiendo la tesis doctoral en la defensa de la tesis, que escribiste un libro con uno que estaba en el panel evaluador, ¿cómo se llama? Panel tribunal. Pesa en los apellidos de orden a tu amigo, ¿no? Con tu libro. Yo sí tengo miedo de quedarme sin amigos, ¿no? Hubo la gracia de hacerme notar y pasar página. Esto tiene conexión con lo primero que decía respecto a las utopías, porque si algo enseña el estudio de la dignidad humana es que cuando dos personas se hacen amigos y se conectan desde lo que son, puedes enfrentar cualquier tiranía, cualquier populismo. O sea, no hay cosa que tema más populista que un grupo de amigos. Eso dice C.S. Lewis, que lo que hacen los amigos es une a los que son amigos y excluye a los que no lo son. Por eso los tiranos tienen miedo a los grupos de amigos. Y entonces, aunque este es un trabajo académico, la idea de ser un trabajo divulgativo. Yo no sé si los alumnos detectan que los autores son amigos. Esperemos que eso se lo lleven, que quizás sea lo más importante por ahí. Entonces ya saben, no hay que tenerle miedo ni a las alacranes, ni a los ratas, ni a las cucarachas. Hay que tenerle miedo a perder el avión, hay que peinarse, hay que quedarse sin amigos. Muchas gracias. Tampoco funciona. A ver. Como que va fallando. Sí, pues. Hola. Bueno, nos queda poco tiempo. Si alguien tuviera una pregunta que quisiera hacer. No, nadie. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias Juan Manuel, Guillermo, muchas gracias, Hugo, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a ustedes por venir.